Buenos días, niños. El día de hoy vamos a repasar lo que son los temas para la evaluación final del primer periodo. ¿Listo? Entre los temas que yo les envié estaban los siguientes. Entonces, primero teníamos las categorías gramaticales que trabajamos bastantes con ellas, verbos, sustantivos, adjetivos y artículos. No vamos a ver los adverbios. ¿Listo? Luego viene una categoría de los adjetivos, que son los adjetivos determinativos, que entre ellos hay dos, demostrativos y posesivos. Luego vienen las clases de sujetos, que son cuatro las que vimos. Los signos de interrogación y exclamación, que también los llaman admiración, y el guión y la raya. Listo, entonces vamos a empezar con el primer tema, que son las categorías gramaticales, ¿no? Entonces tenemos que las categorías gramaticales, empezamos con los verbos, que es una de las partes más importantes de la oración, ¿cierto? Por ejemplo, si podemos ver esas imágenes, ¿qué estarán haciendo ellos? ¿Hay algo en común que están haciendo ellos? Que todos están realizando acciones y movimientos, ¿cierto? Esos son lo que son los verbos, son palabras que indican acciones, movimientos, ¿cierto? Si nos ponemos a ver en cada figura, están realizando más de una acción y más de un movimiento, ¿cierto? Por ejemplo, están jugando, pero también están girando, ¿no? Están lanzando el balón, pero también están pateando, ¿cierto? Entonces, no, en una acción pueden haber muchos más movimientos entre ellas, ¿listo? Bien, entonces luego continuamos con los sustantivos, que los sustantivos, por ejemplo, si ponemos a ver las imágenes, le podemos dar un nombre a cada uno, ¿cierto? Por ejemplo, al primer imagen del gato, él tiene un nombre, ¿cierto? Que es Garfield, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ese sería el sustantivo de ese gato, Garfield. Luego viene un objeto que es el que está brincando, que también tiene un sustantivo propio, que sería lápiz. Luego viene el objeto que está girando, ¿cierto? Y también rebotando, que sería la pelota. Y por último, la escoba, ¿cierto? Todos estos objetos tienen un nombre y todos esos nombres son sustantivos, ¿listo? Entonces los sustantivos son las palabras que asignan nombre a los objetos, a los lugares, a las personas o a los animales. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un lugar, el parque, ese sería un sustantivo. Si nosotros hablamos de una persona, el nombre sería el sustantivo. Lo mismo de un animal. Podemos hablar de una familia o podemos hablar de un nombre específico que yo le ponga a una mascota. ¿Vale? Bien. Luego tenemos los adjetivos, que los adjetivos tienen mucha relación con los sustantivos, que son las palabras que expresan cualidades o características, ¿cierto? O sea, algo que identifica a alguien, es decir, algo que lo hace diferente de todos los demás, ¿cierto? Por ejemplo, si yo voy a hablar de un sustantivo carro, voy a decir una cualidad de ese sustantivo para que lo haga diferente a todos. Entonces yo digo el carro púrpura. Púrpura es un color, pero es una cualidad característica. Si nosotros empezáramos a decir características de estos objetos, ¿qué podríamos decir del primero, no? Entonces, una característica del gato, ¿cuál sería? O de Garfield, pues que tiene bigotes amarillos, ¿cierto? O que es de color naranja, ¿no? Pero también podemos decir que es comelón si hemos visto la caricatura, ¿verdad? Podemos decir un sustantivo de ese lápiz, ¿no? Que tiene punta negra, que brinca mucho, ¿cierto? Son cualidades que nosotros podemos asignarle a ese sustantivo, ¿bien? Y así con todos los demás, ¿cierto? Por ejemplo, en la pelota también podemos asignarles unos adjetivos, que puede ser un sinfín de adjetivos, ¿cierto? Por ejemplo, que es redonda, ¿sí? Y con la escoba, puede ser que es una escoba bailarina, y bailarina ya es un adjetivo que le estoy dando, ¿cierto? O es una escoba nueva, puede ser también. Todos esos son adjetivos que yo le voy asignando a cada uno. Bien, asimismo continuamos con los artículos, que los artículos dentro de una oración son los que me ayudan a reorganizarla. ¿Qué significa eso? Que el orden correcto de una oración sería artículo, sustantivo, adjetivo y verbo, ¿cierto? Por ejemplo, artículo el, sustantivo el perro, ¿cierto? Por ejemplo, un adjetivo el perro gris, y ya le voy a agregar un verbo que sería el perro gris corre, ¿sí? Ese sería el orden de las oraciones correcto. Entonces recuerdo, artículos, sustantivos, adjetivos y verbos. Aunque hay oraciones que no necesariamente tienen adjetivos, pero sin verbos. Bien, entonces tenemos que los artículos hay dos clases. O sea, dos clases que se dividen en otras dos. Los masculinos, los femeninos. Pero aparte de eso hay unos definidos y hay unos indefinidos.
Cuando yo voy a usar los artículos definidos, que en este caso serían el, los, la y las, ¿cierto? ¿Cuándo los uso? Cuando voy a hablar de sustantivos que conozco, o sea, cosas que yo identifico que son y de pronto identifico el nombre real de ellos. Por ejemplo, si yo voy a hablar de que hay un gato en el techo, ¿cierto? Yo puedo decir, otra vez está el gato en el techo, ¿cierto? Usé un artículo definido porque yo sé quién es el gato, ¿cierto? Puede ser nuestro gato, puede ser el gato del vecino, pero yo ya sé más o menos quién es. Pero cuando yo digo o uso un artículo indefinido como un, unos, una o unas, son para sustantivos que no conozco, que son muy poco conocidos. Por ejemplo, yo puedo decir hay un gato en el techo porque no tengo ni idea, ¿cierto? O pasó una persona corriendo porque no identifico quién es ni la conozco, ¿cierto? Bien, esos serían los artículos, sí los ponemos porque los artículos solamente son esos. Hay uno que falta, el único que falta que es el artículo lo, ¿cierto? Nos falta el artículo lo, que es un artículo neutro. Es un artículo que no tiene ni género, ni número, ni sustantivo, ni plural. Ese normalmente lo usamos para definición de objetos. ¿Listo? Entonces continuamos. Bien, tenemos luego las clases de adjetivos, me voy a devolver un poquito. Los adjetivos que vimos aquí son adjetivos calificativos, o sea que me califican y me dan cualidades de algo. Estos que vamos a ver aquí son, esto de los adjetivos calificativos no voy a preguntar, solamente adjetivos, ¿listo? Pero los adjetivos determinativos sí necesito que los tengan muy claros, ¿bien? Entonces tenemos que hay adjetivos determinativos que unos son posesivos y otros demostrativos. Miren que la misma palabra nos lo dice. Posesivo significa que posee, o sea, que tiene. Y demostrativo significa que me demuestra, que me señala. Entonces vamos a ver cómo infiere eso en el significado o en el ejemplo. Bien, entonces tenemos que los sustantivos posesivos son los que indican que algo le pertenece a alguien. Por ejemplo, mío, mía, tuyo, tuya, suyo, nuestros. ¿Cierto? Ahí están definidos en singular y en plural, pero básicamente son los mismos. Lo único que se hace es que se le agrega una S a los de este lado para que sean plurales. Del resto, esos son posesivos, que algo es de alguien, ¿cierto? Que es de esa persona y no es de nadie más. Bien, luego tenemos los adjetivos demostrativos, que son los que indican la distancia. ¿Qué significa eso? Aquí ya vamos a ver un poquito un significado más, un poquito más elaborado, ¿sí? Más, que hay que ponerle más atención. ¿Listo? Entonces, ¿qué significan los adjetivos demostrativos? Que me indican la distancia de los objetos, ¿cierto? Cuando yo tengo un objeto cerca y digo el lápiz, ¿cierto? O digo el borrador o el computador. Pero cuando ya hay una distancia prudente entre el objeto y la persona que habla, ¿cierto? Ya debo de usar, lo correcto es que yo use estos que están aquí, ¿listo? Entonces yo ya voy a decir, por ejemplo, este lápiz y lo voy a señalar. O voy a decir ese computador y lo voy a señalar. Cabe recalcar que estos adjetivos determinativos solamente lo voy a usar con objetos, ¿vale? Tal vez los únicos que puedo usar o que es correcto usar con personas serían estos de aquí abajo. Aquel, aquella, aquellos y aquellas. ¿Listo? Porque no sería pues de una forma adecuada que yo llamara a alguien como ese, ¿cierto? Ese que está ahí o esa que va por allá. No, lo correcto es que decir la que va, ella que va por allá o el que está ahí. ¿Listo? Bien. Entonces ahí tenemos los ejemplos. Bien. Luego continuamos con las clases de sujetos, que recuerden que los sujetos también los llamamos núcleo. ¿Por qué se llama núcleo? Porque todo gira alrededor de ellos, ¿cierto? Así como en la célula, ¿no? Que la célula tiene un núcleo que es la parte importante donde se genera. Listo. Entonces tenemos que son 4. El primero, o vamos a decirle primero, pero en realidad no hay ningún orden, ¿cierto? El primero son el sujeto expreso, que también se llama explícito, que lo veíamos en la guía. Lo podemos encontrar de las dos formas, pero miren que hay una particularidad, es que ambos tienen ex, ¿cierto? O sea que está presente. ¿Listo? Entonces, bien, entonces tenemos que el sujeto
expreso o explícito es aquel que se menciona directamente. ¿Qué significa eso? Que en la oración está claro, ¿cierto? Por ejemplo, Pablo pasó corriendo. Ya estoy diciendo específicamente o expresamente que Pablo es el sujeto de la oración. Luego tenemos otros que son los sujetos tácitos o implícitos, ¿cierto? Que los podemos encontrar con esos dos nombres. Implícito significa que no está, o sea, que no se menciona, pero que lo podemos reconocer o podemos suponer. ¿Listo? Entonces, eso significa que no se menciona directamente, pero podemos intuir, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo decir que eh, se midió todos los vestidos y ninguno le gustó, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo ya puedo afirmar que puede ser una mujer la que se midió los vestidos, a menos que esté hablando de vestidos de gala, ¿no es cierto? Pero entonces todo eso depende del contexto. Más o menos uno ya sabría interpretar a quién es el que se refiere. ¿Listo? Por ejemplo, yo puedo decir, se subió al techo muy sigilosamente, ¿cierto? Entonces yo puedo intuir quién será, un gato, o puede ser también un ladrón, o puede ser una persona que va a reparar, ¿no? Pero ya más o menos uno puede intuir. ¿Listo? Bien. Luego tenemos el sujeto compuesto, ¿cierto? Que es el sujeto que tiene dos núcleos. ¿Qué significa eso? Que tiene dos sujetos. Miren que la palabra compuesto significa que está formado por un sujeto más otro sujeto. ¿Listo? Un sujeto más otro sujeto nos dan origen a un sujeto compuesto. ¿Listo? Entonces, las oraciones que tienen dos sujetos siempre están separados por la letra I. Cuando estén muy lejos uno del otro, entonces ya no serían sujetos compuestos. ¿Listo? Para que tengamos eso en cuenta. Un ejemplo para eso sería, por ejemplo, Félix y Góngora pasean por los techos, ¿cierto? Como para continuar con el mismo ejemplo de los gatos. ¿Listo? Estoy hablando de un sujeto compuesto que son dos personas. No es una oración que tenga un sujeto que pasea y el otro que pasea por aparte. Si yo los estoy nombrando separados por la letra I, significa que ambos están haciendo la misma función. Y tenemos un sujeto pasivo o paciente. ¿Qué significa pasivo o paciente? Que en realidad está esperando o que no ha hecho nada, pero las acciones recaen sobre él. Por ejemplo, recordemos cuando uno es un paciente, está esperando que alguien lo atienda, ¿cierto? Más o menos así son todas las oraciones que tienen sujetos pasivos, que las reacciones caen sobre él. Por ejemplo, yo puedo decir que Luis fue atendido por el médico, ¿cierto? En este caso, Luis es el sujeto paciente porque prácticamente él está siendo atendido por alguien más, ¿vale? Como para hacer el mismo ejemplo del médico. ¿Listo? Entonces, para que pensemos muy bien en qué son los sujetos sobre los que recaen las acciones. Listo. Entonces, siguiendo por la misma línea, tenemos los signos de interrogación y exclamación, que los signos de exclamación también los llamamos admiración, como les dije al principio, ¿vale? Entonces, recuerden que los signos vamos a empezar con los signos de interrogación. Son los signos de interrogación que me sugieren preguntas. Siempre que yo voy a hacer una pregunta, tengo que hacerlo usando esos signos. Si yo no lo hago usando esos signos, se va a malinterpretar lo que yo quiero decir, ¿cierto? La otra persona no sabe si yo le estoy afirmando o le estoy preguntando, ¿cierto? En el inglés es el idioma en el que solamente se usa el del final, ¿cierto? Es el único que se usa el del final. Del resto, en español siempre tenemos que usar los dos. El del punto arriba, el de punto arriba, que significa que nosotros estamos abriendo, y el de punto abajo, que significa que estamos cerrando la pregunta, ¿vale? También tenemos los signos de exclamación o admiración que funcionan de la misma manera. Miren que ambos tienen la misma particularidad. El primero, o sea, el que abre tiene el punto arriba y el que cierra tiene el punto abajo. Listo, para que tengamos eso en cuenta. Ambos se deben usar iguales, uno al principio y uno al final, para poder darle sentido a la oración. Cuando usamos
los signos de exclamación cuando vamos a hacer oraciones que indiquen sorpresa, que indiquen asombro, que indiquen susto, ¿cierto? O que indiquen un tono de voz más alto a lo normal, ¿vale? Porque el lenguaje escrito también debe significar muchas cosas, así nosotros estemos ahí para hacer que una oración tenga un tono como de grito, ¿cierto? En ese caso, ¿cómo se usarían? Así, ¿listo? Vamos a hacer de cuenta que la cabeza del Señor es el texto, ¿cierto? Siempre el texto va a ir en la mitad de los dos signos, ¿vale? Aquí está el ejemplo que yo les venía diciendo, que ambos empiezan iguales, los dos puntos arriba y terminan punto abajo, ¿listo? Bien, y para terminar entonces tenemos el guión y la raya que aparentemente son muy iguales, ¿cierto? Pero tienen una característica y es que el guión es una línea muy corta, ¿cierto? Miremosla acá y aquí la podemos comparar con la raya. ¿Listo? Entonces ahí están los dos. No significa que pues estos ya son efectos de la letra que se ve uno más grueso que el otro, sin embargo, la única diferencia es del largo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué vamos a usar el guión? Los vamos a usar para separar palabras, por ejemplo, en distintos renglones. Cuando yo estoy escribiendo y no me alcanzó el renglón para continuar, entonces lo separo en la sílaba correcta, le hago una rayita y continúo debajo, ¿cierto? Por ejemplo, para unir palabras, ¿cierto? Por ejemplo, que yo quiero decir sociocultural o que yo quiero decir, los ejemplos que yo les mencionaba, por ejemplo, preescolar, ¿cierto? Dos palabras que nosotros necesitamos unir. Todas esas palabras que ya están unidas por naturaleza, ya ellas se deben dejar así, no se les pone un guión. ¿Listo? Y lo otro para relacionar fechas, muy claro eso. Por ejemplo, la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento, o cuando yo estoy haciendo un proyecto, la fecha en la que inicié y la fecha en que lo voy a terminar, o cuando son épocas del año, digamos que un ejemplo, que la batalla de Boyacá, entonces pongo la primera fecha, le pongo el guión y la siguiente fecha, ¿listo? Siempre vamos a relacionarlo de esa forma. Y la raya tiene también otra particularidad en su uso, que es, por ejemplo, para señalar intervenciones en los diálogos. Cada vez que yo encuentro una raya, significa que hay un diálogo nuevo, o sea, que otra persona está interviniendo, que tiene la voz. Y lo que les mencionaba, lo muy importante que es para hacer aclaraciones, ¿cierto? Cuando yo voy a hacer aclaraciones lo hago entre rayas, ¿cierto? Escribo la aclaración y cuando termino la cierro. ¿Listo? Entonces eso es todo para que repasen muy bien y que les vaya excelente en la evaluación.